Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el director técnico Enrique Contreras, también director de Cafut, y en esta ocasión para traerte el capítulo 7 de esta serie Soy director técnico, que se refiere a la introducción a la cancha. Pues bien, no se diga más, comenzamos. ¿Y qué tiene que ver con este tema? Bueno, pues algunas cosas que aparentemente todo entrenador sabe y que estoy seguro que te refrescará un poco para mejorar incluso tu lenguaje como entrenador. Bien, vamos a preguntar, ¿cuánto mide una portería? Seguro que no tienes el dato exacto. Bueno, ahí te va. Esta portería que tiene sus medidas específicas, sobre todo ya en equipos de juveniles y de profesionales, bueno, mide 7,32 en su interior, ¿sí? A lo ancho, por 2,44. Y bueno, por ello es importante el perfil del portero. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir toda esta dimensión de ancho y alto, ¿no? Y por eso porteros altos, con brazos largos, con manos grandes, porque se va a necesitar. Por otro lado, el círculo central, ¿no? Desde el punto central hasta el radio que mide entre lo que es el punto y la circunferencia, estamos hablando que son 9,15 metros, ¿sí? Que es la distancia en la cual el rival tiene que estar alejado para poder reiniciar o iniciar un partido. El semicírculo del área, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos dimensionar? Bueno, del punto penal a cualquier distancia que tenga dentro del semicírculo son 9,15, que es la distancia en la que tienen que estar alejados los jugadores, tanto del propio equipo como del rival, para que el cobrador pueda ejecutar su tiro penal. Por otro lado, vamos a hablar también del área de meta, ¿no? El área de meta es una área que está marcada a 5,50 del poste hacia su costado izquierdo o derecho, pero también del poste al frente son 5,50. Y ya cuando unes los puntos, bueno, te generas el área de meta. Importante saberlo, 5,50. Por eso algunos comentaristas le llaman el área de los 5,50. El área penal, sí, que también se le dice área grande, bueno, pues son 16,50. Son los 5,50 más 11 metros, son 16,50 del poste hacia la izquierda, del poste hacia la derecha, pero también del poste hacia el frente, 16,50. Y la unión de esos puntos me genera el área penal. Y se le dice área penal porque la mayoría de las infracciones cometidas por el equipo que defiende esa portería pues son consideradas como pena máxima y se ejecutan con o se reanudan con un tiro penal. Bien, ¿cuánto mide la cancha? También seguro que muchos de nosotros podemos decir algunas medidas, pero la oficial, las canchas profesionales miden 105 de largo. Podrán, sí, es permitido que midan menos o que midan más, pero la oficial, sí, las canchas federadas en las ligas profesionales, sobre todo en México, son 105. ¿Cuánto mide de ancho? A ver, espero que me des una respuesta. Bueno, ahí te va. 68 metros de ancho, ¿sí? Y esto rápido, 105 por 68 son las medidas de lo largo y lo ancho de una cancha. Bien, los lados de una cancha, muy importante, ¿no? Algo básico y algo muy simple y lógico es que hay un lado derecho y hay un lado izquierdo. Y entonces esto sirve para nosotros decirle al jugador, no decirle, tú vas allá y tú vas para acá, no. Decirle, tú vas por el lado derecho o tú vas por el lado izquierdo. Y ya de entrada hay una dirección. Pero también los carriles, y los carriles comenzamos con el carril central, ¿sí? Muy importante para dimensionar sobre todo a jugadores como el portero, el defensor central, el mediocampista de contención, el mediocampista de ataque o el delantero centro, pero también los carriles centro-derecha, ¿sí? Y el carril que también es el lateral derecho. Entonces, esto nos va a dar 5 carriles, ¿sí? Y entonces
Ya de esta manera podemos inclusive apoyar el que el jugador sepa dimensionar, pero sobre todo primero nosotros los directores técnicos. El hecho de poder decirle a un jugador, tú vas por el carril central, tú vas por el carril centro derecha, pero también puedes ir por el carril central o vas primordialmente en el carril central y puedes ir a la lateral por derecha, pero también por el centro. O como un central líbero en una línea de 5, por ejemplo, le puedes decir, tú primordialmente estás en el carril central, puedes intervenir en el carril centro derecha y en el carril centro izquierda y evita ir a los carriles laterales que ahí irían tus compañeros. Como los carriles son muy necesarios para poder direccionar las indicaciones. Por otro lado, las alturas. ¿Qué son las alturas? Bueno, vamos a hablar de esto. De sur a norte, ¿sí? O de aquí, de lo bajo a lo alto, son algunos dividen la cancha en cuartos, porque la cancha de entrada está dividida en dos, ¿no? La línea media nos genera dos mitades. Y entonces, a partir de las dos mitades, algunos generan estos cuartos. Y entonces, primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y por consecuencia, el último cuarto. Bien, también podemos generar las siguientes... el siguiente lenguaje, ¿no? Que sobre todo la gente que estudia en federación, zona 1, zona 2 y zona 3, ¿sí? Y entonces ahora la cancha no está dividida en cuartos, está dividida en tercios, ¿sí? Que esto es algo muy típico dentro de los directores técnicos. Por otro lado, también existe dentro de estas alturas la zona baja, la zona media y la zona alta. También considerar tercios, ¿sí? La zona baja porque estamos cercanos a nuestra portería, la zona media porque estamos en esa franja en el segundo tercio, pero también allá en la zona alta, allá arriba, y de ahí el término que ya hoy en día escuchamos mucho, que es presión alta. Bueno, presión alta se refiere a presión desde la zona alta, la zona baja del rival, zona alta de nosotros. Por otro lado, podemos también hablar de la zona de seguridad, ¿no? Hablar de la zona de seguridad en cuanto a lo defensivo, la zona de creación o zona de combatividad, que también se le dice al segundo tercio, y al último tercio también se le dice zona de definición o zona de gol, le llaman algunos. Y bueno, ya con esto tú tienes algunos tips, con lo cual tú puedes perfectamente ir referenciando o nombrando a los sectores de la cancha en cuanto a la altura se refiere. También podemos decir, y esto lo hablamos sobre todo, vamos a defender en un bloque bajo, vamos a defender en un bloque medio, en el segundo tercio, por ejemplo, o vamos a defender allá en un bloque alto, ¿no? Entonces, veamos cómo esto nos ayuda para tener dónde apoyar nuestro lenguaje cuando expliquemos cosas a los jugadores. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo aquí. En esta zona de seguridad, bueno, ¿qué le podemos decir al jugador? Que debe de tener mucho cuidado, asegurar mucho sus pases en cuanto a la precisión, en cuanto a dejar siempre al compañero con ventaja, porque tenemos que buscar que la posesión se asegure y evitar dividir el balón, porque estamos muy cercanos a nuestra portería y por eso hay que trabajar con mucha seguridad. Y por eso la zona de seguridad, ¿no? También zona de creación, porque a partir de ahí estamos buscando dónde generar o dónde buscar los espacios que nos hagan crecer la acción para llegar a una zona de definición, ya sea para poner un servicio al área o para terminar una jugada en portería contraria y que termine en un gol deseado, ¿no? Entonces, veamos cómo estas circunstancias pues, nos ayudan mucho. Y bueno, pues hasta aquí, para no abrumarte más y dejarte algunos tips, bueno, dejamos el capítulo 7 de la serie Soy Director Técnico, que tenía que ver con la introducción a la cancha, que muchas de las veces en nuestras bases nunca nadie nos lo explicó. Bueno, pues aquí en ICAFUT te lo dejamos y recuerda que ICAFUT son nuevos conocimientos y herramientas para desarrollar tu pasión en el fútbol. Bien, nos vemos en el capítulo 8 de esta serie Soy Director Técnico. Hasta la próxima.